Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Ellos tienen una estrategia distinta en la que no la contemplan como algo tan inminente. Nosotros respetamos su posición, pero vamos a trabajar para intentar convencerles. Y nos parece que, digamos, esta agenda de trabajo va en la buena dirección. Esta agenda de trabajo puede servir para demostrar que hay una mayoría alternativa al Partido Popular y a sus aliados en la Cámara, que ya se demostró en la moción de censura. Queremos desmantelar muchas de las políticas que se han puesto en marcha durante estos últimos 6 años por parte del Partido Popular y ya veremos en qué se materializa eso. Pero es muy difícil la moción de censura. Usted me lo reconoce, es muy difícil la suma. Bueno, yo creo que ese debate lo han tenido ustedes aquí en esta mesa, en otros muchos programas. Es muy difícil. Fue mucho más fácil hace unos meses, pero en todo caso la voluntad sigue ahí. Nosotros una moción de censura tiene sentido, primero, si se gana, 2, si se deja bien clara que estamos ante una alternativa clara de gobierno. Esos 2 elementos, que son los que suscitan la fortaleza de una moción, se tienen que dar. Hoy no se da. No sé si está detrás de las intenciones del señor Sánchez llevarnos pronto a unas elecciones. Quiero decirle que me parece sencillamente un error. Un error desde el punto de vista de la situación política, porque eso solo generaría incertidumbre que no beneficia tampoco a la situación económica, y un error porque sencillamente no tiene suficientes votos para poder hacer eso, salvo que en esa alianza que pueda presentar con otras formaciones políticas se incluya las cesiones a los independentistas y a Bildu. Nosotros queremos diálogo. De hecho, somos el único partido que practica diálogo con el Gobierno, con el PSOE y cuando podemos, con Podemos incluso. Somos el único partido, así que totalmente de acuerdo en el diálogo. Pero una cosa es el diálogo y otra hacer cordones sanitarios. Y básicamente Sánchez lo que plantea es que hablemos todos menos con el Gobierno. Y nosotros queremos hablar con el PSOE, con Podemos y con el Gobierno. Porque sin hablar con el Gobierno y con el grupo con más escaños de la Cámara no sale casi nada adelante. Y por tanto somos conscientes de que hay que hablar con todo el mundo. Así que el partido que practica el diálogo y que ha generado el mayor espacio de diálogo de España es Ciudadanos. Otra cosa es que Pedro Sánchez tenga en su punto de mira, por decirlo así, bloquear cualquier diálogo con el Gobierno. ¿Va a hacer usted una posición parecida a la de Podemos? Vamos a hacer una posición de Estado. Vamos a defender las políticas de Estado que son fundamentales para los socialistas, que son las políticas del Estado del bienestar. Están siendo menoscabadas por la derecha. Bueno, nosotros subirnos a un tramabús y hacer estas cosas no las vamos a hacer. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, soy Susana y soy mecenas. Conocí La Cafetera un día. Desde ese día quedé enganchada y la escucho todos los días. Eso sí, a la hora que puedo. Para mí es importante por varios motivos. Uno de ellos es que con La Cafetera estoy informada de todo lo que pasa por esta España nuestra y con información veraz. Sobre las noticias más incendiarias, aporta su mesura y para mí su buen criterio. Es además entretenida y tiene el morbillo cuando cuenta lo que ocurre por los mentideros. Y bueno, pues ahí estoy aportando mi granito de arena. He terminado porque es que estoy ahogada. Un saludo, Resistencia.
Buenos días, cafetera. ¿Quieres un café? Muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más a este espacio en el que tratamos de analizar qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, qué es lo que está ocurriendo en este mundo tan complejo, tan convulso. Y para eso nos rodeamos de numerosos amigos, amigas, que nos van a ayudar a analizarlo. Son nuestro focus group, nuestro CIS particular, Manuel Fernández, Juanvi, Ángel Trianero, Hardy Useful. ¿Qué tal estás de salud, Hardy? Félix, Spans, María José, Frank, El Notas, Jorge Sin Miedo, José Espronceda, Elena Noruega, Panterita, enfermero. Muy buenos días a todos. Un saludo muy especial desde aquí, desde la trinchera de la cafetera. Porque si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. No estás sola, aunque estés en el otro lado del mundo. Hay numerosos expatriados repartidos por todo el planeta. Son focos de la cafetera, focos de resistencia. No sabéis lo importantes que sois. Bueno, muy buenos días, bienvenidos María Navarro, Emilio Silva, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Estamos ya sentados alrededor de la mesa, protegidos por unos sacos terreros, porque María ha venido especialmente especialmente afinada, y entonces hemos puesto bien reforzados el doble fondo del saco terrero. Déjame ese saco porque aquí tengo yo. Ahí tienes un flanco. Cubre ese flanco que por ahí cabe una cucharilla de plástico. Sabéis que puedo ser más peligrosa todavía, ¿no? María Navarro hizo un curso de supervivencia con 15 años. Aprendió a matar con una cuchara. Con una cucharilla de plástico. Te sacaría los ojos. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar porque hay una agenda política muy intensa. Sabéis que ayer tuvo lugar ese encuentro entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Un encuentro en el que, bueno, se colocó sobre la mesa la intención, por lo menos de aproximación entre ambos partidos, entre Podemos y el PSOE, y esa mano tendida entre ambos partidos. Mantuvieron después, incluso escuchamos a Pedro Sánchez, participó en el programa Al Rojo Vivo con Antonio García Ferreras, fue entrevistado, fue la primera entrevista que concede como secretario general, una entrevista muy interesante también, y hoy vamos a hablar con Pablo Iglesias a cuenta de esa reunión para que nos explique exactamente cuál es su percepción tras verse ya en persona con Pedro Sánchez. Y tenemos básicamente las portadas de los periódicos hoy, que están colocadas aquí sobre la mesa, y tenemos el foco de la agenda setting en torno a ese asunto, fijado en ese asunto. Así que vamos a hablar de todo esto. Escuchas la cafetera. No estás sola. Pedro Sánchez sabe que eso forma parte de nuestros objetivos. Ellos tienen una estrategia distinta en la que no la contemplan como algo tan inminente. Nosotros respetamos su posición, pero vamos a trabajar para intentar convencerles. Queremos desmantelar muchas de las políticas que se han puesto en marcha durante estos últimos 6 años por parte del Partido Popular, y ya veremos en qué se materializa eso. Pero es muy difícil la moción de censura. Usted me lo reconoce, es muy difícil la suma. Bueno, yo creo que ese debate lo han tenido ustedes aquí en esta mesa, en otros muchos programas. Es muy difícil. Fue mucho más fácil hace unos meses, pero en todo caso la voluntad sigue ahí. Radiocable.com. Pablo Iglesias, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, ¿qué tal? Bueno, dijiste ayer en la rueda de prensa tras el encuentro con Pedro Sánchez que la reunión había transcurrido con buen clima, pero después de conversar personalmente con él, ¿crees que Pedro Sánchez ha iniciado un giro real del PSOE hacia la izquierda? Bueno, yo creo que las primarias en el Partido Socialista forman parte de un proceso de cambio en el conjunto del país. Es muy llamativo que las bases socialistas, que los militantes socialistas hayan derrotado a las élites económicas y mediáticas y también a las élites de su partido. Y yo quiero pensar que Pedro Sánchez ha tomado nota y se ha dado cuenta de que hay un cambio histórico en el conjunto del país, que sus bases le han dado un mensaje muy claro, y es que prefieren un PSOE
PSOE más cerca de Podemos que del PP y de Ciudadanos. Y ojalá las cosas que han dicho, que suenan bien, se puedan convertir en hechos. Nosotros queremos ayudar a que se conviertan en hechos. El País decía ayer que Iglesias iba a trasladar o a tratar de convencer a Sánchez de desalojar a Mariano Rajoy del gobierno con los nacionalistas. Y el propio Pedro Sánchez dijo en El Rojo Vivo que no le trasladó esto. Pero, ¿cree que Pedro Sánchez aceptaría un gobierno con independentistas? Bueno, nosotros hemos dejado muy claro, y yo se lo he explicado a Pedro ayer, el que para nosotros es fundamental armar una mayoría alternativa al PP. En ese sentido, somos conscientes que hay diferencias estratégicas con el Partido Socialista y que tenemos diferencias. Pero solamente el hecho de que ya nos pongamos a trabajar con los equipos económicos, trabajando en la cuestión del CETA, trabajando en la cuestión de las pensiones, trabajando en el techo de gasto, eso ya es un paso positivo. Que los equipos se pongan a hablar de plurinacionalidad es un paso positivo también. Y mi impresión es que la propia realidad se va a terminar imponiendo. Y la realidad yo creo que está marcada por dos elementos en España. Por una parte, hacen falta políticas económicas eficientes, diferentes a las políticas de austeridad, políticas que sirvan para proteger a los ciudadanos y no a una minoría de privilegiados, y que además son políticas que ya en Portugal se han revelado como mucho más eficientes en términos económicos. Y por otra parte, asumir que en el año 2017 España es plurinacional, que la España del siglo XXI es plurinacional y que eso tiene que implicar pasos en un sentido democrático. Yo sé que el Partido Socialista todavía no está en la posición de defender un referéndum. Bueno, nuestro trabajo es intentar convencerles de que den pasos en políticas sociales, de alguna manera entiendan que hay que hacer una reforma fiscal progresiva, que la política de techo de gasto del Partido Popular es la consolidación de los recortes, que las pensiones no se pueden financiar solo con las cotizaciones a la seguridad social, sino también por la vía fiscal, y que España es plurinacional y que hay que buscar fórmulas democráticas. Y eso, yo creo que la propia realidad empujará hacia que eso se traduzca en un desalojo del Partido Popular del gobierno, que es un partido peligroso, que está amenazando la seguridad de nuestro país. Cada día tenemos que amenazar no solamente con un caso de corrupción, sino con casos de parasitación del Estado. Sabemos que el PSOE va dando los pasos mucho más lento de lo que a nosotros nos gustaría, pero nosotros queremos ayudar a que den esos pasos y que lo antes posible podamos sacar al Partido Popular del gobierno, que es lo que desean claramente la mayor parte de los ciudadanos en España. O sea, no hay que olvidar que las encuestas decían que incluso más de la mitad de los ciudadanos españoles estaban de acuerdo con nuestra posición de censura, que el Partido Socialista lo apoyó. Bueno, creo que hay que ir en esa dirección, respetando que podemos tener tiempos diferentes o criterios diferentes. Criterios y tiempos diferentes. Ayer se hizo mucho hincapié en esto, en la necesidad de articular una alternativa al Partido Popular, pero claro, ¿en qué se concreta? ¿Qué voluntad ve en el Partido Socialista? Porque también te escuchamos en la rueda de prensa decir que parecía dificultoso ver al Partido Socialista desalojando así al Partido Popular a través de una moción de censura. El propio Pedro Sánchez dijo en Al Rojo Vivo, sin embargo, que la voluntad seguía ahí. ¿En qué cree que se puede concretar? ¿Cree que el Partido Socialista puede presentar una moción de censura después de haberle visto en persona? Creo que hay que dar pasos. Nadie se hubiera imaginado hace un año a Pedro Sánchez hablando de plurinacionalidad y ahora está hablando de plurinacionalidad. Hace 20 años pocos en España se hubieran imaginado que a día de hoy el matrimonio homosexual es una realidad que en nuestro país no cuestiona ni un solo diputado del Partido Popular. Entonces creo que tenemos que trabajar para ir dando pasos pequeños, pero muy seguidos, que se puedan convertir en un camino lo antes posible. Por eso creo que en el camino hacia el desalojo del PP de las instituciones, que nuestros equipos empiecen a trabajar hablando de economía, hablando de rescate social y hablando también de cambios en la concepción del Estado, y que hablemos de proyecto de país, seguramente son pasos imprescindibles para que más temprano que tarde podamos tener al Partido Popular fuera. Ese es nuestro empeño, ese es nuestro objetivo, y queremos poner fácil que el Partido Socialista asuma más temprano que tarde que para que esas políticas económicas con las que podemos estar de acuerdo, para que una visión más democrática de nuestro país, para que eso se abra paso, es necesario sacar al PP del gobierno, y eso lo entienden todos los ciudadanos. A Pedro Sánchez se le acusa de haber podemizado el Partido Socialista. ¿Ha visto usted a Pedro Sánchez podemizado? En ningún caso. Yo creo que tenemos que ser muy respetuosos con identidades que son diferentes. Para nosotros es un honor el
Partido Socialista asuma propuestas nuestras y asuma palabras nuestras y que hable de plurinacionalidad, pero el PSOE es el PSOE, es un partido que va a tener siempre una base electoral respetable y nosotros somos Podemos y somos diferentes y hay que respetar pues bueno, al PSOE, a su tradición y a su identidad, que no es la nuestra. Encantados de poder convencerles de algunas cosas, pero máximo respeto a la identidad de cada uno. Sí, porque ayer se le preguntó al propio Pedro Sánchez, Ferreras le preguntó en El Rojo Vivo, si podrían ir en coalición alguna vez con Podemos. ¿Esto está dentro del escenario de lo posible, una coalición con el PSOE para acudir a unas elecciones? Nosotros les hicimos una propuesta en las elecciones del 26 de junio de 2016 para buscar, donde fuera posible, candidaturas conjuntas en el Senado. ¿Por qué en el Senado? Porque es fundamental evitar que el Partido Popular convierta eventualmente en el futuro el Senado en una cámara de bloqueo frente a la democracia. Y eso se lo planteamos hace un año, cuando no estábamos en nuestro mejor momento de redacción. Creo que somos dos opciones políticas diferentes y no cabe la coalición en este caso. Nosotros estamos encantados de estar en coalición y también con un proyecto político y un proyecto de país con Izquierda Unida, que sí tenemos más cercanía. Yo creo que eso con el Partido Socialista no es posible, aunque ya digo que para la cuestión del Senado, si no logramos reformar el Senado, que es una cosa importante, no habría que descartar esa posibilidad de buscar espacios amplios para evitar mayorías de bloqueo del PP. Y luego, bueno, pues cada uno, digamos, oferta electoral que hacer y creo que deberemos competir en elecciones, aunque creo que existe una posibilidad que la ciudadanía demanda a gritos y es la posibilidad de sacar al PP del gobierno y nosotros queremos seguir trabajando en esa dirección, además de buscar acuerdos parlamentarios concretos y de poder trabajar poco a poco una alternativa más amplia. Ayer formulasteis 6 propuestas de trabajo al Partido Socialista: techo de gasto, pensiones, prestación por hijo, Z, negociación colectiva, subida del salario mínimo en la Portuguesa, y le oímos decir en la rueda de prensa después que el feedback era bueno, que hay diferencias, especialmente en el Z y en el techo de gasto, ¿no? Pero del Z me llamó la atención porque valoró su posición, el cambio de postura, pero ¿la cree sincera o táctica? Porque la abstención del PSOE en realidad no provoca nada de nada. Bueno, yo quiero pensar que no es un movimiento, digamos, de maquillaje ni táctico. Y entiendo, porque he sido diputado y he visto a los diputados socialistas españoles muy dogmáticos por la cuestión del Z y del TTIP, creo que es un paso. Insuficiente, pero es un paso. Y nosotros sabemos reconocer los pasos, aunque a nosotros nos gustaría que, bueno, que no fueran un pasito, medio paso, sino que fueran un paso de verdad. A partir de ahí, creo que conviene debatir para ser coherentes. Si efectivamente entendemos, yo creo que es lo sensato, el Z es una amenaza a los derechos sociales de nuestros ciudadanos, que es una amenaza para la pequeña y la mediana empresa, que es una amenaza para la seguridad jurídica en nuestro país, porque es un tratado que cuestiona la capacidad de los tribunales españoles. Hombre, pues trabajemos juntos. Nosotros les hemos planteado cosas muy sensatas, como que el Tribunal Constitucional pueda evaluar si ese tratado es acorde con la Constitución española o pedir un informe al Consejo General del Poder Judicial y a partir de ahí, eventualmente, si hay razones que llaman a pensar lo que nosotros juzgamos evidente y es que ese tratado puede ser inconstitucional, pues presentar un recurso de inconstitucionalidad. No estamos planteando un debate ideológico, estamos planteando que se cumpla la ley y la Constitución española. Nos parece sensato que el Partido Socialista termine estando ahí, que yo creo que es el espacio de la sensatez. ¿Qué lectura piensa que hacen sus respectivas militancias de este acercamiento PSOE-Podemos? En el caso de la militancia de Podemos, creo que ha sido siempre muy clara. Creo que cuando dijeron claramente no a un gobierno de Rivera presidido por Sánchez, estaban poniendo el énfasis sobre la cuestión fundamental, que es el programa de defensa de las mayorías sociales y una posibilidad de gobierno alternativo. Si eso ahora se puede construir, bueno, pues nuestra gente ya ha demostrado ser enormemente leal, y esto lo hemos visto en ayuntamientos y en comunidades autónomas donde hemos llegado a acuerdos. Ojalá esos acuerdos se puedan dar a nivel del Estado. Nosotros llevamos 2 años demostrando que sabemos gobernar, que los resultados de los gobiernos en las principales ciudades del país son positivos. A pesar de tener el marco Montoro, que es complicado, nuestras cuentas presentan superávit. Bueno, ojalá eso sea posible a nivel del Estado y estoy convencido de que nuestra gente apuesta claramente por el cambio político si el cambio se basa en un programa de defensa
las mayorías y en coherencia con lo que se dice. Pablo Iglesias, bueno, hoy hay un acto muy importante, tenéis un acto en el Congreso de los Diputados, un homenaje a los luchadores de la democracia, ¿no? Lo habéis organizado vosotros, habéis invitado además a otros partidos y se han sumado muchos partidos, entre ellos el PSOE. Así es, estamos muy contentos con eso. A nosotros nos parecía, digamos, que había algo que fallaba en el homenaje oficial a los 40 años de las primeras elecciones democráticas. Homenajear los 40 años de las primeras elecciones democráticas después de la guerra civil en este país, olvidando a los luchadores por la democracia, nos parecía grave. En este país los demócratas no formaban parte de los aparatos franquistas, los demócratas iban a la cárcel, los demócratas estaban en asambleas y a los demócratas se les torturaba y se les asesinaba, como ocurrió en Vitoria en 1976, aquel 3 de marzo, y como ocurrió en la Dirección General de Seguridad, donde los demócratas eran torturados por villanos como Miguel Niño, que después se beneficiaron de reconocimiento y de condecoraciones por el propio Martín Villa, al que mañana el Congreso de los Diputados pretende entregar una medalla y nosotros nos hemos quejado. A quien condecora a torturadores no se le debe dar una medalla. Por eso era muy importante para nosotros hacer un homenaje a estos héroes de la democracia española y mañana vamos a estar con ellos y van a estar los representantes de la Asociación 3 de marzo, familiares de las víctimas de heridos y asesinados por una operación policial dirigida por Manuel Ferrer Ibarne y por Rodolfo Martín Villa, que costó la vida a varios obreros en Vitoria en 1976. Van a estar víctimas de las torturas de Pacheco, de Miguel Niño, y van a estar algunas personas que se jugaron su libertad y su vida luchando por la democracia y les vamos a hacer un homenaje. Hemos invitado a varios partidos, nos van a acompañar la persona de Don Elorza, el Partido Socialista, va a estar Joan Baldoví por Compromís, va a estar Carles Campuzano por el PDeCAT y va a estar Aitor Esteban por parte del Partido Nacionalista Vasco. Nos hubiera gustado que estuviera también Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, han decidido no estar, pero han visto con simpatía este homenaje y para nosotros es una obligación homenajear a los demócratas y que vaya a haber muchos diputados que hagan este homenaje en las dependencias del Congreso. Vamos a estar en el acto oficial, pero nos parecía que era necesario en ese mismo día recordar, bueno, pues a quien se jugó la libertad, la vida y la salud porque en nuestro país hubiera democracia y derechos. Pues vamos a seguir con mucha atención ese homenaje a los luchadores de la democracia hoy en el Congreso de los Diputados que ha organizado Podemos y al que se han sumado otros partidos del hemiciclo. Pablo Iglesias, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchísimas gracias, Fernando. Hasta pronto. Radiocable.com Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Just wanna have fun, it's our only desire. We don't need no more to feel fine. When you feel tired, just try another time. Oh, these connections.
Así que tenemos los diferentes contactos que se están produciendo en torno al Partido Socialista. Está previsto que se encuentre también Pedro Sánchez con Albert Rivera. Ayer, por cierto, Rivera, Ciudadanos, tuvo un encuentro con Mariano Rajoy. Hoy es objeto de atención en algunos periódicos, en la portada del periódico El Mundo. Dice El Mundo: Rajoy y Rivera hacen frente a la agenda común de la izquierda. Ultiman un acuerdo para el techo de gasto, negocian ya los presupuestos del año 2018 que podrían incluir una rebaja simbólica de 2.000 millones en el IRPF. Y Sánchez e Iglesias aparcan una segunda moción de censura y buscan fórmulas para desmantelar las políticas del gobierno. Ayer, efectivamente, fue un asunto sobre el que el Partido Socialista insistió tras ese encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Ábalos decía: es que una moción de censura tiene un objeto y en este momento no tiene sentido. Pero no me ha comentado lo de la moción, pero nuestra posición es muy clara, yo mismo la he repetido en muchas ocasiones. Nosotros, una moción de censura tiene sentido, primero, si se gana; dos, si se deja bien clara que estamos ante una alternativa clara de gobierno. Esos dos elementos, que son los que suscitan la fortaleza de una moción, se tienen que dar. Hoy no se da. Y en cuanto a Esquerra Republicana, el problema de Esquerra Republicana es que si no quieren sentirse parte de España, ¿por qué tenemos que hablar de un proyecto para España? No se puede forzar a nadie. Nadie que se sienta impelido. Eso decía Ábalos. Partido Socialista decía: no se dan las condiciones, no tiene sentido en este momento. Y veíamos a Albert Rivera, además, tras este encuentro con Mariano Rajoy, dice el periódico El Mundo hoy, dice: apenas un par de horas después de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias acordaran en una reunión poner en marcha una agenda común con la idea de desmantelar las políticas del PP, Rajoy almorzaba en la Moncloa con Albert Rivera. Era un encuentro previsto hace tiempo. Ambos líderes ratificaban así su condición de socios preferentes para la gobernabilidad. Bueno, y escuchábamos a Albert Rivera diciendo que ellos abogan por el diálogo y que se niegan a poner cordones sanitarios al Partido Popular. En cuanto a lo primero, todo lo contrario, nosotros queremos diálogo. De hecho, somos el único partido que practica diálogo con el Gobierno, con el PSOE y cuando podemos, con Podemos incluso. Somos el único partido, así que totalmente de acuerdo en el diálogo. Pero una cosa es el diálogo y otra hacer cordones sanitarios. Y básicamente Sánchez lo que plantea es que hablemos todos menos con el Gobierno. Y nosotros queremos hablar con el PSOE, con Podemos y con el Gobierno. Porque sin hablar con el Gobierno y con el grupo con más escaños de la Cámara no sale casi nada adelante. Y por tanto somos conscientes de que hay que hablar con todo el mundo. Así que el partido que practica el diálogo y que ha generado el mayor espacio de diálogo de España es Ciudadanos. Otra cosa es que Pedro Sánchez tenga en su punto de mira, por decirlo así, bloquear cualquier diálogo con el Gobierno. Estaba previsto hace tiempo, aunque también estaba previsto que Mariano Rajoy fuera al Congreso de los Diputados, ¿no? Bueno, la agenda del presidente del Gobierno, que se envía los viernes a la agenda semanal a los medios de comunicación, no preveía esta comida para el día 27 de junio, sino simplemente en su agenda figuraba el acto de homenaje que hubo ayer de recuerdo y memoria de las víctimas del terrorismo. ¿No? Esta comida que se ha planteado, por lo menos desde las declaraciones de Albert Rivera, como si hubiera sido algo ya que no tenía nada que ver con el encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ¿no? Pero parece que evidentemente es así. Bueno, a veces la agenda, en todo caso, que se envía a los medios no incluye todos los actos, ¿no? Los que se supone son de gobierno, sí. Los que son particulares o de partido, no. Pero debiera incluirlo todo. Más allá de que, en efecto, no figura esa comida con... Pero bueno, si lo dice Marisa Cruz en el periódico El Mundo en la portada, será porque tienen conocimiento de esto hace mucho tiempo. Bueno, lo que dice el titular del Mundo es: hacen frente a la agenda común de la izquierda, ¿no? Pues eso han hecho, frente, ¿no? Pero evidentemente es una comida política de dos representantes de dos partidos políticos, no es una comida personal de Mariano Rajoy, ¿no? Y llama la atención que no formara parte de esa agenda semanal, ¿no? Que es curioso porque la empezó a enviar el Gobierno hace unos meses, cuando hubo ciertos rumores de que Rajoy... cosas como aquella llamada que le hicieron de un programa de radio donde dijo: bueno, tengo la agenda muy vacía, ¿no? Y entonces el presidente del Gobierno empezó a mandar su agenda y la verdad es que la mandan muchas semanas y muchas semanas está bastante vacía, ¿no? Pero llama la atención que esta comida no forme parte de esa agenda del presidente, cuando evidentemente es un acto político en un día
muy señalado para algo así, ¿no? Que es como plantear que hay otro bloque frente a esa mayoría que está tratando de construir el Partido Socialista con Podemos. Hay una estabilidad incluso en el acuerdo entre Mariano Rajoy y Albert Rivera. Bueno, ayer preguntaron a Pedro Sánchez, además, en la entrevista a Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo, le preguntó sobre esta eventual posible coalición con Podemos para acudir a las elecciones. Esto, claro, era interesante porque además ahora, cuando escuchábamos a Pablo Iglesias, decía Iglesias, tampoco confiaba mucho en los espacios, en las posibilidades de una posible coalición, pero sí en el Senado. Esto me parece bastante relevante porque Iglesias ha insistido aquí en la entrevista en esa posible coalición en el Senado. En todo caso, Pedro Sánchez lo descartaba en todos los ámbitos, o por lo menos daba la impresión, al hilo de su respuesta a Angélica Rubio. Mi pregunta es si prospera este entendimiento con Podemos, que parece, por lo que hemos visto hoy, tanto en el fondo como en las formas, que se inicia una nueva etapa casi de enamoramiento. ¿Podría plantearse la posibilidad de que en las próximas elecciones generales PSOE y Podemos fueran en coalición? No. Bajo ningún concepto, rotundo. Ninguno. ¿No cree en las coaliciones? Es que somos proyectos políticos distintos. Nosotros somos un partido de centro-izquierda, somos una organización que representa la socialdemocracia en este país y, por tanto, somos una izquierda de gobierno, que vamos a hacer una oposición de Estado y cuando llegue el turno de los españoles que decidan de forma mayoritaria por qué opción prefieren para gobernar el país. Pero, señor Sánchez, si la izquierda va dividida a unas elecciones, es muy difícil, por no decir casi imposible, que pueda ganar. Bueno, lo importante es que después de esas elecciones sepamos entender el mandato de los electores. Y el mandato de los electores, a mi juicio, es que las izquierdas se tienen que entender, porque si no se entienden, al final quien gobierna es la derecha. Y esto es lo que creo que tenemos que evitar. Descarta, por tanto, coalición. Claro, yo estaba pensando, nunca fue en coalición con Izquierda Unida, pero fueron de la mano, eso sí, ¿no? Además, literalmente. Fueron de la mano en el año 2000, cuando el candidato del Partido Socialista era Joaquín Almunia y el de Izquierda Unida, en este caso, después del infarto que tuvo Julio Anguita, fue Francisco Frutos. Fue un acompañamiento electoral muy complicado, que se hizo de forma sobrevenida, porque, bueno, el PSOE, entre otras cosas, había detectado una gran abstención a su izquierda de más de cerca de 1,5 millones de votos, y esa fue la decisión política para intentar, digamos, que activar esa abstención por su izquierda, que realmente pues obtuvo malos resultados. Fue precisamente el año electoral en el que Aznar arrasó con una mayoría absoluta, ¿no? Y quizá porque el Partido Popular, y esa campaña la dirigió Mariano Rajoy, hizo una campaña, yo creo que muy buena, porque ante ese planteamiento de la izquierda de tratar de activar ese 1,5 millones de votos, Aznar hizo una campaña sin campaña, precisamente con un perfil tremendamente bajo para no provocar una reacción en ese electorado que estaba allí durmiente, por decirlo así, y no llevarlo a las urnas a votar, y lo consiguió. Y bueno, nadie podía esperar que alguien como José María Aznar alcanzara una mayoría absoluta como la que tuvo en esas elecciones. Bueno, yo creo que también aquí habrá bastante gente, bueno, pues que tenga cierta desconfianza, ¿no? Miguel Gil, por ejemplo, decía ahora, esto ya lo he vivido, parece que hay voluntad, bla, bla, bla. Hay cierta desconfianza, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, que parece que esto ya lo hemos vivido. No sabemos si este acercamiento realmente es una reunión de acercamiento o ha sido una reunión para ver cómo están las cosas, pero sin avanzar en ciertas cuestiones. Luego también me he ido a un tuit de Hipatía que decía, si algo aprendí ayer con el audio de la Resistencia y viendo Pride es que todas las luchas deben ser comunes. En este caso también lo traslado un poco a lo que hablabais de las coaliciones. Sí que es verdad que no parece que puedan ganar unas elecciones al Partido Popular de momento, al menos estas dos fuerzas separadas. Ellos dicen que son dos fuerzas distintas, evidentemente son distintas, pero de momento no tienen los suficientes apoyos, con lo cual seguimos igual en el sentido de optamos por Ciudadanos o optamos por las fuerzas de izquierdas o fuerzas también nacionalistas, independentistas, no necesariamente de que sean de izquierdas. Entonces sigue estando el mismo panorama y el mismo escenario. ¿Qué van a hacer? Porque si siguen haciendo lo mismo, estamos igual. Si cogen y hacen algo distinto a lo que se hizo anteriormente, pues podremos ver algo distinto.
La cuestión es cuánto de postureo hay, como dice Ángel, en Internet, en este encuentro, en este acercamiento entre el Partido Socialista y Podemos, y cuánto hay de realidad. Yo tengo la impresión de que Pedro Sánchez no ha cambiado esencialmente, ni en términos ideológicos, ni siquiera tácticos. Sin embargo, es verdad que lo que sí ha cambiado es el entorno de Pedro Sánchez. Ya no es el mismo, ya no sufre la misma presión, ya no se ejerce la misma presión sobre Sánchez. Ha conseguido una cierta fortaleza dentro del Partido Socialista y por lo tanto tiene más amplios o mayor margen de actuación. Y quizás las personas que le rodean, hay algunos nombres que son muy significativos, de ellos podríamos esperar ese acercamiento a Podemos, ¿no? Pero enseguida, claro, se ven unas ciertas distancias. Ayer escuchamos, por ejemplo, a Pedro Sánchez, que mantuvo el tono, y también escuchábamos a Pablo ahora, y a Pablo Iglesias intentando mantener el tono de cordialidad con el Partido Socialista. Ayer con Pedro, en el programa de Al Rojo Vivo, con Pedro Sánchez, también intentaba mantener esa cordialidad, pero de vez en cuando pegaba algún pequeño trasquilón. Decía, no nos vamos a subir a los tramabuses. ¿Va a hacer usted una posición parecida a la de Podemos? Vamos a hacer una posición de Estado. Vamos a defender las políticas de Estado que son fundamentales para los socialistas, que son las políticas del Estado del bienestar. Están siendo menoscabadas por la derecha. Bueno, nosotros subirnos a un tramabús y hacer estas cosas no las vamos a hacer. Vamos a intentar articular una alianza social progresista, como hicimos ayer, por ejemplo, con los sindicatos, y desde luego, desde el punto de vista institucional, hablaremos con todas las formaciones políticas para sacar adelante las políticas alternativas al gobierno de la derecha. Bueno, no hay más que ver el vestuario que llevaban Pablo Iglesias y Pedro Sánchez esta última vez. No hay más que compararla con la anterior foto de la anterior reunión. En la anterior reunión, Pedro Sánchez vestía una camisa sin corbata y con una chaqueta. Pablo Iglesias solamente llevaba una camisa y prácticamente los mismos colores intercambiados. Ahora Pedro Sánchez no lleva chaquetas, lleva solamente una camisa azul marino, y en cambio Pablo Iglesias lleva prácticamente la misma chaqueta, prácticamente la misma camisa que llevaba Pedro Sánchez al principio. ¿Qué puede significar eso? ¿Qué puede ser, qué símbolo puede ser esto? Bueno, pues puede significar el acercamiento que a lo mejor pretende tener Pedro Sánchez sin llevar esa chaqueta, ¿no?, hacia una posición, digamos, más de izquierdas, ¿no?, por así decirlo, y Pablo Iglesias un acercamiento más hacia ese centro izquierda del Partido Socialista, pues llevando una chaqueta o tal. Esto, más allá del vestuario, puede que sí que sea realmente una postura de ambos, que hayan cambiado esa postura, que Pablo Iglesias tenga un mayor acercamiento y una mayor postura hacia el Partido Socialista, y Pedro Sánchez intente acercarse también a las posturas de Podemos. Pero más allá de eso, lo que tendrán claro es que Pedro Sánchez va a ser acusado de podemizado. Ya lo hemos visto que, bueno, cuando le ha preguntado Fernando a Pablo Iglesias si se creía que se había podemizado Pedro Sánchez, él ha dicho que en ningún caso. Evidentemente, por parte de otros sectores políticos, como el Partido Popular, como Ciudadanos, se va a decir que Pedro Sánchez se ha podemizado, porque al final en lo que están de acuerdo PP y Ciudadanos, entre otras cosas, es en no podemizarse, en no acercarse a Podemos, y en que Podemos no se acerque en nada al gobierno. Y no perdamos de vista que los dos comparten una pugna en un espacio electoral, ¿no?, que cada uno, Pedro Sánchez a su izquierda, Pablo Iglesias digamos que a su derecha, o en la zona igual más conservadora de su electorado. Y durante muchos años el PSOE ha descuidado esa relación con Izquierda Unida, porque realmente no ha llegado a ser un competidor que le asustara o que le amenazara realmente. El techo de Izquierda Unida estuvo en 21 diputados en el año 1996, ¿no? Entonces, bueno, pues nunca fue una amenaza. El grupo Unidos Podemos tiene ahora mismo más de 70 diputados, realmente es un grupo fuerte, y en ese territorio también hay un elemento nuevo que es Ciudadanos, ¿no? El PSOE antes, digamos, que podía frotarse con el centro político, y ahora también lo tiene más difícil, porque la formación naranja está ahí jugando en ese territorio, apoyando en algunos sitios al PSOE y a otros en el PP, y entonces de verdad que Pedro Sánchez, el caladero de votos, digamos, que tiene, y eso tiene que estar diagnosticado por los técnicos electorales de ambos partidos, está en ese lugar, ¿no?, en ese lugar donde ambos tienen que ser, por decirlo así, amables, ¿no?, y tienen que cruzarse sus caminos, porque están operando en ese lugar donde Podemos, puede que haya parte de la explicación de ese 1 millón de votos que se
se evaporó de unas elecciones a otras, pero bueno, es esa cuenta pendiente. Y evidentemente no van a llegar a una coalición, pero esa simpatía igual es más forma que contenido, por decirlo así, ¿no? Son mensajes de que no se tienen que asustar, ni unos volver a votar al PSOE, como es lo que quiere Podemos, y Pedro Sánchez está un poco llamando a sus hijos pródigos, a sus votantes pródigos, que vuelvan a casa, porque los errores de la abstención que llevó a Rajoy a la Moncloa ya no se van a cometer, ¿no? Y yo creo que ahí está el juego, y es evidente además incluso que no hay una gran simpatía entre ellos, ¿no? Porque eso es algo que se transmite, no hay una sintonía realmente personal. Bueno, también habrá que ver cuántas abstenciones se puede permitir el Partido Socialista, porque no sabemos cuántas abstenciones se puede permitir un partido que, como también decía algunos audios de oyentes, un audio de un oyente decía precisamente eso, ¿no? Que cuántas abstenciones se podía permitir al Partido Socialista, un partido que pretende gobernar. Si realmente quieres gobernar, si te puedes permitir entonces abstenerte tantas veces. Nacho Escursel. Hola, Resistencia. Ahora tenemos abstenciones técnicas, tenemos abstenciones razonadas. Una abstención al final es eso, ni sí ni no, y finalmente terminas apoyando a la decisión mayoritaria. Pienso, igual estoy equivocado, que un partido que pretende gobernar no puede abstenerse siempre. Hasta luego. Just need to be on my own. 627-002-002, 627-002-002. Ahí hay un WhatsApp donde podéis dejar notas de audio a cuenta al hilo del programa, notas de audio, y enviáis también unos 30 segundos de sonido. Y enviáis también un pequeño titular en texto para que podamos agrupar los temas. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. Buenos días, Resistencia. Aquí una de las muchas expatriadas en el Reino Unido se va hoy de vacaciones a su casa por 2 semanas, y siempre que estoy en el aeropuerto me acuerdo de una frase de la película Martin H., que dice algo así más o menos: no se extraña un país en el que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país es un tarado mental. La patria es un invento, uno se siente parte de muy poca gente, tu país son tus amigos, y eso sí se extraña. Dreaming of taking flight. I have to give. Girl, I've got nothing to lose. There's no going back. I've decided to fight. 'Cause without you, I'm nothing. Times are changing. There ain't a single more thrill. Oh, can never hold down where we're. El periódico El País dice: los líderes políticos exhiben su división en 2 bloques. Rajoy y Rivera trataron los principales asuntos de Estado horas después de que Sánchez e Iglesias crearan una comisión para estrechar su colaboración. Dice El País que con solo 4 horas de diferencia, los líderes de los 4 principales partidos parlamentarios exhibieron ayer su división en 2 bandos. Por la mañana, los dirigentes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Podemos, Pablo Iglesias, acordaron en el Congreso un camino de colaboración contra el Partido Popular. Sánchez descartó participar en una próxima moción de censura. Dijo, pero sí convino con Iglesias poner en marcha equipos de trabajo para discutir una agenda socioeconómica que pueda ser trasladada al Parlamento. Dice el periódico El País. También el debate ha estado muy centrado en la plurinacionalidad, en el concepto de plurinacionalidad. Usted dice ahora plurinacionalidad. Sí. ¿Y quién dice? La bandera de España haciendo campaña, luego plurinacionalidad. ¿Y qué tiene que ver? Pues no sé si es compatible o no. Algunos por supuesto. No. Yo cuando hablo de plurinacionalidad, a mí lo que me gustaría saber es qué contenido tiene, o es algo simbólico, o es, oye, mira, sí, te vamos a considerar nación, pero no toques más las narices. No, es una cuestión de fondo. Yo creo que, fíjese,
Recuerdo que Javier Tussell, un gran historiador que se echa mucho de menos en los debates políticos, decía precisamente que Nación de Naciones es el lugar perfecto para aquellos que consideramos que España es mucho más que un Estado, que es lo que defienden los independentistas catalanes, que tiene un ser nacional y que dentro de ese ser nacional existen también otras naciones como es, por ejemplo, la catalana. Eso decía ayer Pedro Sánchez, cómo conviven, el retratarse, realizar un mitin con una gigantesca bandera de España y abrir el debate, sin embargo, a la plurinacionalidad. Decía, son perfectamente compatibles. Bueno, en todo caso, el Partido Popular llama al Partido Socialista, a Pedro Sánchez, a la sensatez. Tienen miedo a esa podemización de la que están acusando a Pedro Sánchez desde algunas tribunas mediáticas. No sé si está detrás de las intenciones del señor Sánchez llevarnos pronto a unas elecciones. Quiero decirle que me parece sencillamente un error. Un error desde el punto de vista de la situación política, porque eso solo generaría incertidumbre que no beneficia tampoco a la situación económica, y un error porque sencillamente no tiene suficientes votos para poder hacer eso, salvo que en esa alianza que pueda presentar con otras formaciones políticas se incluya las cesiones a los independentistas y a Bildu. Esta es la única fórmula y, por lo tanto, yo lo que pido es que en unos momentos como este vuelva la sensatez al Partido Socialista. Bueno, esto en lo que a las relaciones entre Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, Podemos se refiere, que, como digo, centran todas las portadas hoy de los periódicos, menos el periódico ABC, que en su portada, como tema de portada, lleva: Montoro introdujo al equipo económico en cenas donde adelantaba a directivos del IBEX el programa de gobierno del Partido Popular. Según asistentes en los encuentros organizados por Rodrigo Rato en el año 2011, se repartían tarjetas del bufete creado 5 años antes por el hoy ministro de Hacienda. Una exclusiva que señala directamente a Montoro y lo coloca en la portada del ABC y viene a decir que ha estado pasando información a los miembros del IBEX. No sé exactamente cómo definir esa portada, si es un ataque a Montoro. Bueno, lo que se llama poner el último clavo en el ataúd. Después de su reprobación, ¿no?, ayer en el Congreso de los Diputados, llevando a los ministros, realmente es algo simbólico que tiene poco efecto político porque, bueno, pues si Montoro no ha dimitido y sigue siendo ministro después de su amnistía inconstitucional, pues todo lo que venga detrás le pilla de alguna manera bastante lejos, ¿no? Pero ya son, de vez en cuando hay un goteo de acusaciones de sus vínculos con esa empresa, con esa empresa asesora, y bueno, esto puede parecer desde un trabajo político, ¿no?, de ir convenciendo al IBEX de las maravillas del programa del Partido Popular, hasta, bueno, pues hacer un trabajo en dos sentidos, ¿no?, y que de alguna manera sería incompatible, como es el de ir a esas cenas del IBEX haciendo negocios a la vez que se está haciendo el trabajo político, ¿no?, que parece que es lo que denuncia esa portada. Y en la portada del periódico La Razón encontramos a Puigdemont se queda sin urnas y funcionarios para el referéndum. Miedo en el gobierno a las inhabilitaciones. Parece ser que se ha quedado desierto el concurso para distribuir las urnas a 3 meses del 1 de octubre, la fecha en la que la Generalitat pretende celebrar la consulta en Cataluña. Puigdemont dice ha tenido que declarar desierto el concurso para las urnas y no encuentra funcionarios ante las consecuencias legales que podría tener. También Rajoy afianza su pacto con Rivera frente a la pinza de Sánchez e Iglesia. Y Petia, hackeo global. Un nuevo ciberataque masivo iniciado en Ucrania afecta a empresas de España y de todo el planeta. Europol avisa de que habrá más. Y es el tema que lleva precisamente a su portada el periódico La Razón. Bueno, esto en lo que a la agenda setting se refiere. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com.
Y, por cierto, hoy es el Día Internacional del Orgullo LGTB. Hoy, también conocido como el Día del Orgullo Gay. Orgullo Gay es una serie de actos que la comunidad LGTB celebra anualmente de forma pública para instar a la tolerancia y la igualdad de su colectivo. Tiene lugar el 28 de junio, que es cuando se conmemoran los disturbios de Stonewall en Nueva York, Estados Unidos, en el año 69, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual. Hoy, 28 de junio. Por eso, nuestro icono, el icono del programa, lleva los colores de la bandera LGTB. Además, lo hemos enviado por Twitter, por si lo queréis utilizar, si lo queréis poner. Nosotros nos lo hemos sustituido y lo hemos puesto en las cuentas de Twitter, en las de WhatsApp, en las del programa, en las de todo, en las de Telegram y todo. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. I think it's time to call your landlord. Just tell them that you're moving out. Yeah, you're tired of your stupid rules anyway. I think it's time to pack some boxes. We'll load them up into my car. We'll leave your mattress by the road and drive away to my place. My place. Your place. Your place. A little hideaway. A little sweet escape. My place. My place. Your place. Your place. A little hideaway from what in the world do we call this world anyway? I think it's time to call it all off. We know it wasn't working out. Yeah, I'm tired of your shitty car anyway. I think it's time, see, we're all so different. You're always blabbing about tomorrow, but I want the moment, so let's go our separate ways. To my place, your place, your place, a little hideaway, a little sweet escape. My place, your place. Bueno, y ya sabéis que hoy además se van a celebrar en el Congreso de los Diputados una serie de actos. Nos avanzaba además Iglesias que ellos van a realizar un acto paralelo por los luchadores por la democracia. Teniendo aquí a Emilio, sería un despropósito no preguntarle sobre estos actos de homenaje. Bueno, ha habido muy pocos en el Congreso de los Diputados en 40 años. Hubo uno muy polémico en el año 2004 que fue calificado por el Partido Popular como un homenaje que olía a naftalina. Era un homenaje a los presos y presas que habían estado en las cárceles de la dictadura. Ayer mismo hubo un acto en el que no se les recordó en el edificio de la Comunidad de Madrid, donde acudieron todos los representantes y organizadores del World Pride, ¿no? Y estuvieron en un sitio donde muchos homosexuales y lesbianas fueron detenidos y torturados. Y hoy la protesta que ha hecho Unidos Podemos tiene que ver con la medalla a uno de los primeros diputados de esa legislatura constituyente de 1977, que es Rodolfo Martín Villa. Rodolfo Martín Villa, que tiene una orden de detención de la justicia argentina por una causa contra el franquismo y que tiene que ver con unos sucesos ocurridos en Vitoria el 3 de marzo del año 1976, una huelga de trabajadores que estaban encerrados en una iglesia. La policía entró a tiros y fueron asesinados 5 de ellos y otras 150 personas sufrieron heridas de bala. Es muy impresionante escuchar los audios de la policía en ese momento, cuando cuenta que cómo les van dando la orden de lo que tienen que hacer y ellos mismos, después de disparar a bocajarro, pues hablan de haber cometido una masacre. Martín Villa está encausado por eso, pero es un personaje que ha hecho otras muchas cosas en la historia de este país. Por ejemplo, es la persona que impidió legalizar, o el responsable de la ilegalización de partidos republicanos en esas elecciones del 77 para no... J1, cambio. Charlie a J1, cambio. Joder, 1 y 30, adelante si recibe. Adelante Charlie, cambio. Vamos a ver, parece ser que en los alrededores de San Francisco no hay más gente. ¿Qué hacemos, cambio? Si hay gente por ellos, cambio.
Pero ten en cuenta que se meterán dentro de la sacristía. Cambio. Claro, lo que pasa es que no tenemos todavía esas órdenes. De todas formas, tal como están las cosas, se puede entrar, cambio. Bueno, si tú lo dices. ¿De acuerdo? De acuerdo, cambio. Vamos a por ahí. Charlie a Charlie 1, cambio. A Charlie 1, cambio. Aloja todo desalojable, cambio. Ha pasado, comunícalo. Cambio. Adelante, Charlie, cambio. Me dispongo a entrar en la iglesia, cambio. De acuerdo, cambio. Gerardo. Adelante, J2, cambio. Era por la parte que habíamos previsto, porque es una entrada falsa, cambio. ¿Dónde se encuentra, cambio? Acciones de la iglesia que usted sabe, cambio. De acuerdo, cambio. Bueno, vemos esa conversación en esos años. En España hubo más huelgas que casi todos los países de Europa juntos, ¿no? Fue un momento muy complejo. Yo vivía en Pamplona precisamente y allá cada 2 días había un enfrentamiento muy fuerte en la zona vieja. Incluso un año después de los sucesos de Vitoria, la policía entró en la Plaza de Toros de Pamplona en pleno Sanfermines disparando ráfagas de ametralladora al aire. Eso provocó una estampida y la muerte de un militante de la Liga Comunista Revolucionaria, Germán Sánchez. Pero bueno, Rodolfo Martín Villa también fue el encargado entre el año 1976 y 1978 de hacer un gran borrado de documentación de toda la gente y de los listados y todos los ejercicios de colaboración que había tenido la dictadura. La dictadura tenía chivatos y delatores en cientos de lugares, y en esa transición Martín Villa, que era uno de los miembros precisamente de ese equipo de vigilancia y que en la universidad además se había lucido denunciando a algunos compañeros, pues él orquestó la quema de millones y millones de documentos, de los que podemos ver en la película La vida de los otros, que aquí fueron incinerados precisamente para no dejar huella de toda esa gran red de colaboradores que había tenido la dictadura. Yo recomiendo a la gente que vea un documental que se llama La revolta permanente, porque tras esos sucesos el cantautor catalán Lluís Llach hizo un disco, Campanadas a muerte, muy impresionante, y ese documental narra la historia de ese disco y la historia de esos sucesos y de las familias. Y quiero aprovechar para decir que este fin de semana Ascensión Mendieta va a poder enterrar por fin a su padre, casi 80 años después de haberse quedado huérfana porque su padre fuera asesinado por las fuerzas franquistas. Lo ha querido hacer, digamos, con toda la normalidad con la que se hace hoy un funeral. Ha alquilado una sala en un tanatorio de Madrid, donde va a estar el sábado recibiendo a la gente que le tenga cariño, y el domingo por la mañana en el cementerio civil se va a hacer un acto en el que Timoteo Mendieta, ese militante de UGT que fue asesinado como tantos otros después de la guerra, pues va a ser enterrado, donde algún día ella quiere estar enterrada junto a él, ¿no? Y yo creo que es algo muy simbólico, además de un reconocimiento a la lucha de esta mujer que con sus 92 años ha estado peleando sin parar para conseguir eso, pero es un pequeño acto de justicia para reparar todo el sufrimiento. Quan l'any s'acosta, ja són 3 penes més que hem de dur la Esa canción que escribió Lluís Llach precisamente en la noche del 3 de marzo de 1976, horas después de esta brutal represión policial que dejó centenares de personas heridas y 5 muertes en los sucesos de Vitoria, que impactó tanto al cantautor Lluís Llach, y por eso escribió esta canción, Campanadas a morts, que después formó parte del documental al que se refería Emilio Silva y que gira precisamente en torno a los sucesos de Vitoria y a la forma en la que el propio Lluís Llach vivió aquellos sucesos que marcaron tanto la transición española y que, sin embargo, han permanecido en el olvido del recuerdo
para tantos y tantos homenajes que debieran haberse celebrado en el Congreso de los Diputados, ¿no? Hoy va a tener lugar uno de esos homenajes en paralelo a los homenajes que se celebran precisamente por las elecciones democráticas en España. Les tres notes qui ha tallat tot l'alè d'aquests cossos tan joves sense cap més tresor Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera, con María Navarro. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Me está poniendo un WhatsApp ahí que si se dejó el otro día un cargador de Samsung por ahí. No lo sé. Vamos a mirarlo ahora. Encima de la mesa no parece. Pai, que estás escuchando el programa. Bueno... Sabéis que hay dos agendas, la agenda setting, la agenda... Sí, no, es en serio. Hay dos agendas, la agenda setting y la agenda de la cafetera. Noticias sobre las que queréis que pongamos atención y coloquemos el foco informativo más allá de las que recogen los medios de comunicación. Y María estaba haciendo esa tarea, esa actividad, María. En este caso, la portada de la agenda la vamos a dedicar a cosas que están sucediendo fuera de nuestras fronteras, pero no por eso son menos importantes. Asu nos enviaba un hilo de Twitter de Principia Marsupia, que sabéis que es una persona que está viviendo en primera persona los ataques del ISIS y, bueno, también de otras fuerzas, y decía: primero, si un guionista intentara inventarse a los más malos, no le saldría algo tan perfecto, entre comillas, como el ISIS. Mercados de niños esclavos, utilizar a niños en atentados, coches bombas suicidas que parecen sacados de Mad Max, destrucción de antigüedades. Dice: escuelas en las que enseñaban a los críos cómo utilizar un cinturón explosivo, meter a presos en jaulas metálicas y tirarlos al Tigris. Y algo que me preocupa, dice: después de violencia de semejante nivel, se, entre comillas, normalizan otras cosas que deberían considerarse salvajes. También nos hemos ido a algo que nos enviaba Pistones, dice: un hilo para la agenda cafetera, dice: estos llegan al Mediterráneo de los héroes de ONGs como Proactiva.
Xavier Aldecoa nos envía, o sea, Pistones nos enviaba el hilo de Xavier Aldecoa y que empezaba así. Dice, voy a intentar explicar en un hilo la rabia que me provocan las muertes de migrantes en el Sáhara, porque también son nuestras muertes. Permitidme antes un poco de contexto. En mayo, 44 personas murieron de sed en el desierto Níger tras estropearse el coche en el que viajaban. Hace 15 días, 80 inmigrantes fueron rescatados in extremis después de ser abandonados por traficantes en el desierto, también en Níger. 2 días después encontraron a 92 migrantes en el desierto de Níger. También les habían abandonado los traficantes. Iban a Libia. El pasado domingo fueron 75 más. De nuevo, inmigrantes abandonados por traficantes en el desierto de Níger. Murieron 52. No es un drama nuevo, pero sí ha cambiado algo. Ahora la Unión Europea ofrece apoyo técnico y financiero a Níger para controlar sus rutas migratorias. Para la Unión Europea ha sonado bingo. Aquí se jacta de haber reducido la cifra de migrantes que atraviesan Níger hacia Libia y envía un enlace. Con esto también nos queremos ir a otro caso de una magnitud similar, y es el que enviaba la ONG Proactiva Open Arms, que decía, cuando se hace negocio con la miseria, quien menos tiene es quien siempre pierde. Nos lo enviaban muchos oyentes, entre ellos Mamen Paz y Letra Escarlata, y es que salen a la luz las conversaciones de los traficantes de personas que dejaron morir a 71 migrantes en una furgoneta. Decían, si mueren, que los descarguen en un bosque en Alemania. Los escalofriantes detalles del caso de los 71 migrantes que murieron asfixiados en un camión. El conductor, de nacionalidad búlgara, acababa de llamar a un cómplice para explicarle que los migrantes estaban montando alboroto en la parte trasera. Y como decimos, la respuesta de esa persona que se ha oído en las grabaciones y que ha navegado por toda la red decía, si mueren, que los descarguen en un bosque en Alemania. Esta es solo una muestra de lo que tienen que vivir muchas personas para llegar a esta nuestra querida Unión Europea. Y recordamos lo que ha ocurrido, y es que casi 9.000 inmigrantes y refugiados han sido rescatados en solo 3 días en el mar Mediterráneo. Como decimos, casi 9.000 inmigrantes y refugiados han sido rescatados entre el sábado y el lunes en aguas del Mediterráneo en la travesía entre Libia e Italia. Así lo ha informado este martes la Organización Internacional para las Migraciones. Según este organismo, entre el 24 y el 27 de junio, un total de 8.863 personas fueron rescatadas en el Mediterráneo. Esta cifra no incluye los varios centenares rescatados en las últimas horas por las ONGs que tienen operaciones en la zona. De acuerdo con un portavoz de la Guardia Costera italiana, citado por la agencia Reuters, unas 5.000 personas fueron rescatadas solo este lunes por la Marina italiana, las ONGs y embarcaciones privadas. Pero como decimos, y como siempre nos recuerdan desde la ONG Proactiva Open Arms y concretamente Oscar Camps, las cifras pueden ser mucho mayores, porque realmente no hay un recuento, no hay un control como se debería en el mar Mediterráneo. Precisamente simplemente para rescatar a lo que son personas. Bueno, y hay algunas noticias también sobre las que nos pedíais que pongamos el foco, los acontecimientos en Venezuela, que son realmente graves, verdaderamente graves, además con unas imágenes absolutamente espectaculares. Sabéis que ayer un policía robó un helicóptero y disparó al Tribunal Supremo de Venezuela. El gobierno del país dice que este hombre está asociado a la CIA norteamericana, pero las imágenes son espectaculares. Un tipo que robó un helicóptero, sobrevoló y abrió fuego contra las sedes del Ministerio del Interior y del Tribunal Supremo en Caracas, y con granadas, con disparos, en fin, una cosa absolutamente, y nos pedía menudo tierra que nos hiciéramos ecos. Y también había un debate, y lo estaba siguiendo en Twitter, Letra Escarlata, al hilo a cuenta de lo de la maternidad subrogada. Es un tema bastante complejo, bastante amplio, ya lo dijimos aquí, que queremos abordarlo, nos gustaría abordarlo desde las diferentes ópticas y perspectivas para que la gente pueda tener una idea bastante precisa de qué es lo que está en debate, ¿no? Pero ayer nos pasó igualmente también cuando hablábamos con Zapatero, que había quien nos decía, oye, ¿por qué no le preguntáis a Zapatero sobre la abstención, sobre etcétera, etcétera? Ayer la entrevista con Zapatero pivotaba en torno al Día del Orgullo Gay, hoy la entrevista con Pablo Iglesias pivotaba en torno básicamente al encuentro con Pedro Sánchez, ¿no? Todos los temas que se salen de ahí, que son numerosísimos, y cada uno pensamos que hay un tema que es trascendente, importante, porque luego hay quien nos reprocha, porque no le habéis preguntado por refugiados, no pueden quedarse de lado. Siempre hay temas por la violencia de la mujer, siempre hay temas que son muy importantes.
y no siempre se puede abarcar todos los debates, y por lo tanto siento letra escarlata no haber afrontado este asunto, porque sé que es un asunto que hay que colocar sobre la mesa y que tenemos que debatir, y del que tenemos que colocar en la agenda política también, pero en fin, digamos que la actualidad pues tiene también prioridades y no queda más remedio, y en este ejercicio, que a veces no es muy preciso y a veces ni siquiera es cómodo, pues nos obliga también a descartar los temas, ¿no? Y uno tiene que tomar elecciones, y cuando eliges, pues necesariamente vas dejando temas de lado, pero eso no significa en absoluto que sean más importantes, sino que hablamos de lo inmediato, ¿no? De lo que en este momento es objeto de análisis, y no tanto de asuntos relevantes, ¿no? Que sin duda la maternidad subrogada pues es un asunto de extremada relevancia, al igual que la inmigración, etcétera, etcétera. Bueno, estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal, y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Bueno, y ahora sí nos vamos a marchar recordando que hoy se celebra hoy se conmemora el Día del Orgullo Gay, una lucha que ha costado tantos y tantos años, una reivindicación, la de la libertad individual, los derechos civiles, la igualdad, que ha costado tantos y tanto sufrimiento a muchísimas personas durante tantos años, y que abre ahora, en esta ventana de esperanza en el que se convierte el calendario, abre unos días que son más festivos que reivindicativos ya, aunque tienen todavía un componente muy importante de reivindicación, porque hay muchos lugares del mundo donde la homosexualidad está gravemente perseguida. Y bueno, pues desde este programa también queríamos sumarnos a esta celebración, y por eso hemos sustituido todos los logotipos con esa cafetera multicolor con la bandera del orgullo. Y os pedimos a todos, lo hemos tuiteado además el logo, para los que queráis sumaros y queráis utilizarlo durante unas horas, un ratito, lo que vosotros veáis, pues podáis hacerlo. Y nos vamos a marchar. ¿Qué dices, Mary? Solamente quería hablar simplemente señalar que sigue siendo necesario que lo celebremos, que sigue siendo necesario que lo reivindiquemos, y de hecho, bueno, no hay más que leer, pues por ejemplo, artículos como el de Gerardo TC, que dice querido orgullo hetero, ¿no? Y se ríe un poco de esas típicas frases de por qué no hay un día del orgullo hetero. No lo hay porque no ha sido necesario, porque no estamos sufriendo lo que ha tenido que sufrir muchas personas simplemente por su condición sexual y por su identidad sexual. Simplemente por eso, y por eso sigue siendo necesario que celebremos y que reivindiquemos los derechos de todos, independientemente de con quién nos acostemos. Bueno, pues así, con esto nos vamos a marchar, dando las gracias a todos, a todas las que habéis participado a lo largo del programa con ese hashtag Pablo Iglesias en la cafetera, almohadilla Pablo Iglesias en la cafetera. Hoy teníamos entrevistas con Pablo Iglesias, de ahí el hashtag. Y nosotros nos marchamos, como siempre, dando las gracias por vuestra compañía a todas aquellas personas que se suman a esta gran familia cafetera cada mañana, y muy especialmente a quienes ayudan, soportan, financian este programa, los mecenas, los suscriptores, Ángeles, Sara, Cristina y Leandro, que se han incorporado en las últimas horas. Muchísimas gracias de verdad, de corazón, por vuestro apoyo, tanto a vosotros, que acabáis de llegar a la familia de los mecenas, como a todos aquellos que lleváis más tiempo. De verdad, muchísimas gracias por hacer posible este proyecto. Nos vamos así. Adiós, Emilio, María, hasta mañana. Adiós a todos y disfrutar del Día del Orgullo. Hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.